Santiago 4:11 dice: hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, ya no eres hacedor de la ley, sino un juez. Y uno solo es el dador de la ley. Él es el que puede salvar. Él es el que puede condenar. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Bien. Es bastante, hermanos, impresionante notar que habiendo hablado de la lengua, que habiendo hablado de los celos y la rivalidad, que habiendo hablado de la amistad con el mundo, de los conflictos pasionales que se manifiestan en pleitos, en amor por las cosas del pasado, amor por las cosas del mundo, por eso les había dicho adúlteros, en este punto, después de haber mostrado cuál era la solución al problema, ustedes se acuerdan, la solución era acercarnos a Dios, es decir, que Él nos limpie las manos, purifique nuestros corazones, podamos lamentar por el pecado en vez de estar riéndonos, ¿sí? Y humillarnos ante el Señor. Ahora, hermanos, Él retoma y habla de un tema que es el tema de la murmuración. Quizá específicamente no había hablado de murmuración antes, pero sí se había tocado en forma indirecta por lo menos el tema. Cuando hablaba de celos, de rivalidades, cuando hablaba de la lengua, ¿sí? Cuando decía que ser más prontos para oír que en vez de hablar, ¿sí? Que la ira del hombre no funciona, la justicia de Dios. Entonces, este tema ya había sido tocado de alguna u otra manera en esos versículos que les hago mención. Pero aquí lo habla en forma específica. Y para efectos de la predicación les hago una pregunta, hermanos, y está dirigida a todos nosotros. ¿Nosotros somos jueces o somos hermanos? Esa es una pregunta retórica. No necesito que me la conteste. Sus hechos lo contestan. Sepa de antemano que si yo tomara la posición de juez frente a algunos de ustedes, estoy siendo un insolente, rebelde y atrevido. Pero si yo digo que yo soy un hermano, entonces no los juzgo en forma prejuiciosa o no murmuro. Ese va a ser, hermanos, el tema de lo que se va a hablar en esta noche. Empecemos, versículo 11. Amados hermanos, Santiago, hermanos, siempre que empieza un tema, o cuando ve que es un tema que palpita en la iglesia, o sabiendo que es un tema que le compete a la iglesia y por lo tanto es urgente, él siempre empieza diciendo así: hermanos, hermanos míos, amados hermanos. Hermanos, en la iglesia santa y hermosa habían pleitos. En la iglesia santa y hermosa habían desorden y falta de sabiduría. Pero no solamente había eso, también había murmuración. Y es algo que un pastor, hermanos, no tolera. De las cosas más hartas, difíciles y cargosas para un pastor es la murmuración. Porque, hermanos, ¿quién sino el Espíritu Santo puede transformar en la vida de una persona cuya lengua está inflamada por el infierno? El pastor, hermanos, lo único que puede hacer es orar y brindar palabra a tiempo y fuera de tiempo, corregir, disciplinar, ¿cierto? Lo que está al alcance, con la ayuda de los hermanos también. Pero en últimas, el que hace la obra es el Espíritu Santo. De todas maneras, como pastor, en nosotros está hablar en forma fraternal, porque el hecho de que la persona sea murmuradora, eso no le quita la salvación ni hace que la persona deje de ser hermano. Esa persona tiene un conflicto con su lengua, esa persona tiene un conflicto con las obras de su carne, esa persona
tiene que ser disciplinada y corregida, pero sigue siendo hermano. Por eso Santiago les habla a ellos, a los murmuradores, y les dice hermanos. Entonces, hermanos, cuando murmuran de nosotros, cuando murmuran de mí, no por eso mis hermanos dejan de ser mis hermanos. Eso nos muestra que estamos todavía en ese planeta Tierra, lleno de corrupción, y esa corrupción todavía emana de nuestros corazones. Y que conste, le está hablando a los hermanos, es decir, hermanos, esa predicación es para la iglesia, para los hermanos de la iglesia. No es para los de afuera. A Santiago, hermanos, y a los pastores nos importan los de afuera en cuanto a la gran comisión se refiere. Tenemos que hablarles y lo demás, pero en cuanto a esas cosas, a nosotros ellos no nos importa. ¿De qué serviría que una persona de afuera no sea murmuradora si no conoce al Señor? Ese sí no es hermano y se va para el infierno. En cambio, si un hermano es murmurador, él está en el Señor. Es mi hermano y tiene solución al problema. Y Santiago, como pastor, lo sabe. Eso es un problema, hermanos, bastante común. Seguro usted ha sido una parte de ese problema o ha sido testigo de ese problema en alguna ocasión. Pero es un problema, hermanos, que como todas las cosas en la vida que salen de nuestra carne pecaminosa tienen una solución. Entonces Santiago retoma el término cariñoso, hermanos, y lo emplea para hablar de un tema que estaba ocurriendo en su iglesia, el tema de la murmuración. ¿Qué se refiere con murmuración? Murmuración es difamar a otros. Murmuración es hablar de otros. Murmuración es chismear de otros. Murmuración es calumniar a otros. Decir cosas que no son reales, decir cosas que no son tangibles, que no son ciertas, decir cosas que son mentira, en resumidas cuentas. Ese es el concepto de murmuración. Y eso es lo que estaba ocurriendo en la iglesia. Vemos hermanos que no porque ellos estaban siendo pastoreados por el hermano de Cristo, era la mejor iglesia. Hermanos, no por eso era la mejor iglesia. La iglesia madre de Jerusalén tenía todo esto. Ahora cuanto más una iglesia de Girón, hermanos, después de 2000 años. Sin embargo, el mismo Espíritu Santo que guardó esta iglesia de acá, nos guarda a nosotros. ¿Y qué dice el versículo 11? Hermanos, no murmuren los unos de los otros. Es un imperativo. No es algo con lo cual usted tenga que luchar, o más bien, sí es algo con lo cual tiene que luchar, pero me refiero, usted no puede sacar la excusa de que usted es así. Es una orden. No murmuren los unos de los otros. Debemos callarnos nuestras opiniones pobres y críticas contra hermanos que incluso Dios puede levantar, que son hermanos, hijos del mismo Padre. Entonces dice, hermanos, no murmuren, es decir, entre hermanos. Esto podríamos haberlo incluido en la prédica de la membresía. Entre los deberes de los miembros, ¿qué es? No murmurar. Porque los hermanos son los que tienen la orden de no murmurar. Y son los hermanos los que tienen la orden de impedir que esto ocurra. Porque si alguien que viene a la iglesia que no es miembro murmura, el miembro no dice, pero es que es entre hermanos, él no es hermano. Pero si esa persona tiene fe y viene aquí, no podemos ser simpatizantes, no podemos ser cómplices de murmuraciones, así no vengan de usted. O sea, no salgan de su boca. No debemos murmurar los unos de los otros, hermanos. Es algo totalmente patético, pero que es ordinario, común y a veces normal. Muchas veces eso se intensifica debido a la proveniencia sociocultural de las personas.
Hay familias donde las personas están llenas de pleitos, hay familias donde las personas están llenas de mujeres opinadoras de todo el mundo, hay familias donde los hombres son burladores de todo el mundo, hay familias donde todas esas cosas son normales, pero esas cosas de nuestros antecedentes, familiares o sociales, cuando ya estamos en la iglesia, no pueden seguir vigentes entre nosotros. Ya no tenemos más espacio a la murmuración. Y es una orden, hermanos. No es una pregunta. Tampoco es un consejo. Tampoco es una sugerencia. Los hermanos escuchamos la reprensión y dejamos de lado estas cosas. ¿Qué más dice? El que murmura al hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Aclaremos algo. El propósito de Santiago, hermanos, no es contradecir la Escritura. La Escritura nos permite juzgar. Es una orden que juzguemos. Anoten las citas. Lucas 12:57 dice: ustedes deben juzgar lo que es justo. Lucas 12:57. Juan 7:24. Juzguen con justo juicio. Juan 7:24. Primera de Corintios 6:3. La iglesia está llamada a juzgar las cosas carnales como esta. Primera de Corintios 6:3. Entonces, el propósito de Santiago no es decir, no hay que juzgar. Ojo, critica al hermano, ojo, lo corrige porque no se puede. Si usted lo corrige, eso es murmuración. Si usted lo exhorta, eso es hablar mal de él. No, señores, no se está hablando de eso. Es una orden juzgar. Entonces, ¿de qué está hablando Santiago, hermanos? Como les decía, la palabra murmuración en sí misma encierra difamaciones, calumnias. Eso es lo que está prohibido. Juzgar al hermano con calumnias, eso es algo muy bajo. Juzgar al hermano con mentiras, eso es algo, hermanos, bastante grosero. Eso es el juzgar que está hablando Santiago. El que murmura, ¿qué hace? El que murmura se cree mejor que los otros. El que murmura es el corrector de todo el mundo. El que murmura juzga a todos. En otras palabras, hermanos, ustedes se acuerdan, si resumiéramos todo el capítulo 4 hasta ahorita, pudiéramos resumirlo en una sola palabra, ¿se acuerdan? Orgullo. Otra manifestación del orgullo es la murmuración. Querer corregir, querer ser jueces de los hermanos. La murmuración no es personal, la murmuración es cobarde. Nosotros, hermanos, estamos llamados a juzgar y la exhortación debe hacerse personalmente. Cada vez que usted y yo tenemos algo contra un hermano, que eso siempre va a pasar, es algo con lo cual tenemos que vivir como iglesia. Y la iglesia verdadera continúa a pesar de esas cosas y no retrocede ni se retira por eso. Pero si tenemos algo que decir, porque lamentablemente siempre tenemos algo que decir, díganlo de frente. Díganlo personalmente, tenga ese honor, ese respeto. En vez de decirlo a otro que no tiene nada que ver, y ese otro a otro, y hermanos, se forma una cadena de murmuradores, de murmuración. Eso permea la pureza de la iglesia. Es algo que no podemos permitirnoslo, jamás. Entonces, la exhortación debe ser personal, pero no solamente es personal, hermanos. La exhortación tiene que hacerse con misericordia. Porque si usted dice las cosas, pero las dice de una manera que no es,
inventando intenciones que no son, o con sus opiniones está murmurando aunque se lo esté diciendo de frente a la persona. La exhortación es personal, pero tiene que hacerse con sobriedad, con misericordia. Porque si yo sé que alguien está pecando en algo, yo le digo con misericordia, porque yo puedo caer en eso también. Porque yo también soy de carne y yo también estoy sujeto a pasiones. O quizás tenga otras debilidades. Tengo que ser misericordioso. Vamos a Levítico 19:16. Este versículo resume la gravedad y la intensidad de este pecado horrible. Pero es más grave el fornicario que el murmurador. Es más grave el adúltero que el murmurador. ¿Qué dice la Escritura? No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Yahvé. Pone esos dos temas juntos. Entonces vea que matar no es solamente odiar o asesinar. Odiar es ser un chismoso murmurador. Podríamos decir, hermanos, en ese sentido, que el que anda chismeando entre el pueblo, lo que hace es atentar contra la vida del prójimo. Y efectivamente así es. ¿De qué otra manera puede ser restaurado, hermanos, una persona de la cual han difamado? ¿Cómo? ¿Atentó usted contra la vida de alguien? ¿Cómo va a borrar y limpiar el nombre que usted manchó cuando el nombre que debería ser manchado es el suyo? No podemos, hermanos, permitirnos esto en medio de nuestro pueblo, en medio de Israel. Andar chismeando, atentando contra la vida de nuestros hermanos, de nuestro prójimo. Ni siquiera con el prójimo, mucho menos contra mis hermanos. Y es que Santiago lo propone de una manera, hermanos, sin precedentes. Santiago lo propone de una manera radical. Y dice, si alguien murmura contra un hermano para juzgarlo, ¿qué es lo que decía Santiago? Está juzgando a la ley. Hermanos, impresionante, ¿cierto? ¿Y si sabía eso? No, sépalo hoy. Murmurar contra un hermano, juzgar a un hermano, no personalmente, no con misericordia, es juzgar a la ley de Dios. Aunque los escépticos y los ateos se muerdan la lengua, hermanos, rechinen los dientes hablando mal de la ley de Dios, será la ley de Dios las que los va a juzgar en el juicio final. Entonces, usted y yo, ¿qué tenemos que decir de la ley de Dios? No lo haría, ¿cierto? Porque usted teme a Dios y lo ama su palabra. Entonces, ¿por qué murmura contra los hermanos? Usted está haciendo eso. El que murmura contra el hermano está juzgando a la ley de Dios. Y está juzgando de una manera, hermanos, incorrecta. Ahí no hay justo juicio, ahí no hay mansedumbre, ahí lo que hay es orgullo, cobardía, ahí es carnalidad. Y Santiago lo propone así. El que juzga al hermano, murmurando contra él, está abandonando el lugar de hermano, el lugar de prójimo, para autoelevarse a una posición que le pertenece solo a Dios, a una posición que le pertenece solo a la ley. ¿Cuál es? Juzgar. Reitero, estamos prohibiendo todos los juicios, estamos prohibiendo, el Espíritu Santo prohíbe los juicios injustos, las murmuraciones. En el transcurrir de la predicación eso se irá aclarando cada vez más. Todos somos iguales, todos somos hermanos. Aquí no hay jerarquías como en Roma, hermanos. Aquí no hay jerarquías como los tiranos de los seres humanos.
como los gobiernos del mundo. Aquí todos somos iguales. El que murmura contra un hermano de esa manera incorrecta, juzgándolo, lo que está haciendo es ponerse a un nivel por encima de todos los hermanos. Entonces todos los hermanos están abajo y la persona se pone en un nivel más arriba, intocable, pero que él sí puede corregir a todos. Por eso dice, está juzgando a la ley misma, porque está usurpando el lugar que le pertenece a la ley. Está robando el lugar que le pertenece solo a Dios. ¿Somos hermanos o somos jueces? Ahora, ¿cuáles son los estándares o bajo qué criterios uno juzga a las personas? Si ya vimos en 3 versículos que estamos llamados a juzgar, ¿bajo qué criterios podemos hacerlo sin llegar a caer en lo que Santiago dice que no se haga? El único criterio por el cual podemos juzgar a los hermanos y a los de afuera son las Escrituras. Y punto. Las Escrituras. Y punto. Cuando alguien juzga a otro hermano con base en sus opiniones, con base en sus pareceres, está poniendo sus pareceres y sus opiniones al mismo nivel de la ley de Dios. Por eso Santiago dice que no podemos ser jueces. ¿Dónde está su opinión? ¿Qué versículo? ¿Dónde está su parecer? ¿No está? Entonces, ¿cómo se atreve a juzgar a un hermano con base en algo que no está escrito? ¿Es que acaso sus opiniones pobres y miserables son inspiradas por Dios, que tienen que ser respetadas? Si alguien de nosotros, si yo juzgo a un hermano con base en mis ideas propias, mis prejuicios, mis opiniones, mis pareceres, estoy elevándome a mí mismo y a mis ideas al nivel de la ley de Dios. Y me estoy haciendo a mí mismo un diosito. Un Dios cuyos estándares la gente tiene que cumplir para que esté bien. Dios solo hay uno y Él es el dador de la ley. Y es con base en la ley que Él dio que vamos a juzgar. Pero si yo juzgo con base en lo que a mí me parece, lo que yo pienso, lo que yo creo del otro, estoy volviéndome a mí mismo como un Dios que exige perfección en los otros y que a la vez soy intocable. ¿Es acaso usted un Dios? No. Usted no es un Dios y yo tampoco, nadie aquí. Ni siquiera los ángeles. La persona se está sacando del lugar de ser hacedor de la ley para convertirse en juez de la ley. O sea, es tan poderosa esa persona que se atreve a juzgar la palabra de Dios, se atreve a abrogarla, o más bien a añadirle, porque está incompleta. Santiago nos dice, si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Todos los presentes, hermanos, tenemos que ser hacedores de la ley, vivir bajo los parámetros morales, espirituales y éticos de la palabra. No vamos a inventarnos nuestros propios reglamentos de convivencia, no vamos a inventarnos nuestros propios pancartas con exigencias a las personas, y si cumplen entonces sí estarán aptos, y si cumplen entonces sí son de Dios, y si cumplen entonces sí son hermanos, y si cumplen entonces sí son hijos de Dios. ¿Qué grosería es esa? Estamos poniendo nuestra pancarta, hermanos, al mismo nivel del rollo de la Escritura. No nos podemos sacar del lugar de ser hacedores de la palabra para posicionarnos como si fuéramos un juez al que la ley no le aplica. No se nos olvide cuando juzguemos, incluso cuando lo hagamos bien,
incluso cuando lo hagamos justamente, incluso cuando lo hagamos con mansedumbre. No se nos olvide que esa misma ley que le estamos aplicando a los otros, esa misma vara con la que medimos a otro, que es la Escritura y no nuestras opiniones, con esa misma seremos todos medidos. Todos por igual. Pero si usted quiere añadirle unos centímetros más a la vara para sus exigencias, entonces a usted también va a ser exigido esa medida que usted le exige a otros de parte de Dios. Hermano, yo pienso, y usted también debe pensar, creo, que con la ley de Dios tenemos más que suficiente, como para inventarnos más mandamientos, como para inventarnos más leyes. La ley nos aplica a todos nosotros, y nadie de nosotros es inmune al mandamiento, y nadie de nosotros es perfecto. Vamos a Isaías 33, 22. Porque Yahvé es nuestro juez, Yahvé es nuestro legislador, o sea, el dador de la ley. Yahvé es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Hermanos, el dador perfecto de la ley nos salvó. Él, siendo justo, perfecto, santo, bueno, purísimo, en vez de destruirnos y juzgarnos, siendo nuestro juez, nos salvó. ¿Cómo es eso que usted entonces, con sus opiniones, que ni siquiera son palabra de Dios, condena a los otros? ¿Quién es usted acaso? Qué insolente es de atreverse a entablar un juicio que ni Dios dio. Dios dio salvación, Dios dio compasión. ¿Y cómo se atreve a murmurar de hermanos con base en sus ideas, condenándolos? ¿Su amor es más grande que el de Dios? ¿Su ley es más santa que la de Dios? No, nuestros deseos, nuestros logros, nuestros éxitos, nuestras mejores cosas volverán al polvo y pasaremos como sombras. La palabra de Él permanece para siempre. Sus opiniones quedarán en el olvido para siempre. La palabra de Dios permanecerá hasta que haya luna, hasta que haya sol. Hermanos, Dios es el dador de la ley. Y es Dios mismo nuestro juez, pero también es Dios mismo nuestro salvador. ¿Quién es el que puede salvar? Cristo. ¿Quién es el que puede condenar? La palabra. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Satanás? ¿Otro hermano? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice la Escritura: Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. O sea, si hubiese acusación en nuestra contra por parte del diablo, del mundo, de lo que usted se imagine, de murmuradores, de familiares incrédulos, tenemos un intercesor, un abogado, que nunca ha perdido un caso, hermanos, nunca lo va a perder. Él es el que puede salvar, Él es el que puede condenar. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, nos atrevemos a condenar a otros hermanos porque no satisfacen lo que nosotros mismos creemos que es lo correcto? ¿Qué es lo correcto en su opinión? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo bueno? Díganme. ¿Eso está en un pasaje de la Escritura textualmente? Entonces no me importa. No es el estándar indicado. No podemos condenar a los hermanos con base en nuestros pareceres, en una autosatisfacción de mis estándares propios. No tenemos derecho a declarar quiénes son escogidos de Dios. ¿Qué tal, hermano, nosotros, porque creemos en la elección incondicional, andemos, hermanos, diciéndole al que no nos cae bien que no es escogido?
No, ese me cae mal, ese no me aceptó el evangelio hoy, siendo las 6 de la tarde, o sea que es un réprobo. No tenemos derecho a decir quiénes no son salvos, a decir quiénes no son escogidos, a quiénes son cizaña de la iglesia. Nadie sabe quién es la cizaña de la iglesia como para que se atreva alguno a decir que es fulano. Y tal vez, hermanos y amigos, usted nunca haya dicho eso. Textualmente tal vez usted nunca ha dicho, ese tal no es escogido. No, ese tal no es hijo de Dios. Ese tal es cizaña. Tal vez usted nunca lo ha dicho, pero con el simple hecho que usted murmure de esa persona lo está haciendo. Sépalo. Cuando yo hago eso, yo lo estoy haciendo. Juzgar de esa manera, hermanos, es hacernos dioses perfectos. Juzgar de esa manera es crear una vara, que es la palabra, y agregarle más a la vara, que es mi opinión. ¿Qué es murmurar? No es solo hacer críticas, burlas de la ropa de la gente, hablar a las espaldas de los hermanos, hacer calificativos condenatorios contra la iglesia. No, esa iglesia, murmuradores. No, esas predicas, ese pastor, ese hermano, esa hermana. Esos murmuradores. Igual que la generación de israelitas que salió del Éxodo, que eran un montón de murmuradores que se murieron en el desierto. Somos hijos de ellos, hermanos. Pues si somos hijos de ellos, tenemos que quitar ese parecido. Vamos a Romanos 14:4. Dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor, o sea, al que está criticando. Él es siervo del Señor. Para su propio Señor, esa persona está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Hermoso, hermoso, hermanos, saber que aunque murmuren de mí, que aunque me persigan con sus lenguas a mí, X fulano, sea hermano, no sea hermano, quien sea, yo permaneceré en pie porque poderoso es Él para guardarme en pie. Qué hermoso es, hermanos, que las palabras no tengan poder. Qué hermoso es que las inútiles opiniones de una persona ignorante no tengan ningún efecto en el destino de mi vida. Qué bueno. Porque por el Señor permaneceré en pie o por el Señor caeré. Pero si soy siervo del Señor y hermano del Señor, no voy a caer. Hay una promesa. Poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Qué bueno. Mientras usted está criticándolo, Él va a permanecer firme. Si nos arrepentimos, en vez de estar quejándonos de los unos de los otros, de todo lo que dice, lo que hace, cómo se mueve, cómo mueve los pies, las manos, en vez de andar, hermanos, con ese montón de tonterías, y nos honramos mutuamente, entonces, hermanos, estaremos viviendo dentro de la ley de Dios. Tal vez ese tipo de temas son bastante incómodos porque se puede sentir que todos hemos fallado en eso. Y qué bueno que así sea, que usted no piense que le cae al otro, piense que le cae a usted. No sea tan arrogante de pensar que es para otro. Es para mí. Tanto así, hermanos, que aquí nadie se escapa. Vamos a la escritura de Eclesiastés 7:21. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se dicen. O sea, no esté atento a las conversaciones, no esté atento a todo lo que las personas dicen, ¿sí? Para que no oigas a tu siervo cuando habla mal de ti. O sea, van a hablar mal.
Entonces usted está atento a lo que dicen, va a escuchar cuando hablen mal. ¿Qué más dice? Porque tu corazón sabe que tú también hablaste mal de otros muchas veces. Ay, hermano. Entonces, ¿cómo es que usted está atento a lo que dicen de usted tan importante? A cómo le dicen, cómo lo miran. No apliques tu corazón a eso, porque tu corazón sabe que tú también has hecho eso muchas veces contra otros. Entonces, en vez de murmurar contra otros hermanos, nosotros debemos guardarnos de eso. Guardar el nombre de los hermanos, de la iglesia. Y si alguien viene, hermano, así muy opinador, sepa que esa persona opinadora va a opinar de usted también. Si es capaz de tener la cobardía de decirle a usted las cosas y no al otro de frente, va a ser cobarde contra usted porque no le va a decir las cosas a usted de frente, sino las va a decir a otro. Cuando se encuentre usted con un murmurador, si el otro no se puso rojo por murmurar, no se ponga usted rojo por hacerlo callar. Lo callamos. Porque hermanos, eso es una obra patética, ridícula. Es algo incómodo. La persona sigue siendo hermano, ¿cierto? Todos tenemos lengua y podemos seguir fallando en lo mismo. Pero hay alguien, hermanos, que debe poner un pare ya. Y ese es usted. Entonces, ¿quiénes somos para juzgar de esa manera? Pablo lo pregunta en Romanos, Santiago lo pregunta en Santiago 4. ¿La respuesta cuál es? Es obvia, es retórica. La respuesta es nadie. ¿Quiénes somos para juzgar de esa manera? Nadie. No somos la ley de Dios. No somos un Dios. Nuestras opiniones nos sirven para saber quién es hermano, quién no lo es, quién es salvo, quién no lo es. ¿Sí? Si queremos juzgar usando los versículos para decir que usamos versículos, pero en realidad son nuestras opiniones subjetivas, estamos haciendo lo mismo. Aquí no es, hermanos, aplicar versículos por aplicarlos porque eso hay que juzgar con la ley. No, hay pasajes que son claros sobre el tema y la palabra es clara sobre el tema. No podemos a conveniencia entonces buscar versículos que no tienen nada que ver para entonces yo no quedar como murmurador. Eso es más también, tal vez igual de descarado, hermanos, porque ya no se cree la ley de Dios, pero ahora usa la ley de Dios para dar las opiniones. ¿No es lo mismo? En vez de esto, hermanos, ¿saben cuál es la solución? En vez de murmurar contra mis hermanos, mi solución es brindarle mi mano, mi brazo con fraternidad, con sinceridad y con incondicionalidad, aunque él haya murmurado de mí. Lo perdonamos y si murmura 70 veces, lo perdono 70 veces. Y si murmura 499, lo perdono 499 veces. ¿Sigue siendo mi hermano? ¿Seguimos disciplinando a esa persona hasta que cambie? Pero hermanos, esto no se puede quedar así en el aire. Somos la iglesia de Dios y no un montón de niñitos del kinder. La iglesia de Dios será sostenida por el Señor. Pero estas cosas que salen de nuestras relaciones interpersonales, estas cosas, hermanos, tienen una solución en el amor de Dios. Recordemos que es por el amor de Dios que estamos de pie. Usted está de pie por el amor de Dios. No condena al otro, porque Dios lo ama a usted. Y si Dios lo ama a usted y me ama a mí, también ama a mi hermano, al hermano. Cristo también murió por él. En otras palabras, ¿saben cuál sería una de las soluciones para el que es murmurador? Recordar que por el amor de Dios todos estamos de pie. Recordar que el que me sostiene a mí es el que sostiene al hermano. Recordar que el que me levantó a mí es el que puede levantar al hermano que está fallando.
Y también recordar otra cosa, que a Dios le pertenece la venganza y el juicio. Y no le pertenece el juicio a nuestras lenguas. Es a Él al que le pertenece el juicio. No se trata de que estemos impedidos de juzgar, pero de ahora en adelante, cada vez que vamos a juzgar a alguien, va a ser personalmente, con bases escriturales objetivas, no con nuestras opiniones. Cuando usted en su corazón y yo producimos en nuestra mente lo que debió haber sido, la forma correcta como esa persona debió proceder, y empezamos a sentir como que esa persona no es, recordemos que no somos jueces. Y bajémonos, hermanos, de esa nube y volvamos a la tierra, a recordar que todos pisamos la misma tierra. Y todos somos sostenidos en la tierra por el mismo Dios del cielo. También sepamos en Santiago 2:12, la Escritura dice que nosotros seremos juzgados por la ley de la libertad. O sea, si usted juzga a su hermano, también será juzgado. No solamente en esta vida, sino también en la próxima. Porque la ley de Dios será la que va a juzgar. Entonces, ¿la solución cuál es? Recordar que todos estamos de pie por el amor de Dios, que Él nos sostiene a todos, que la venganza le pertenece a Dios, ¿sí? Que todos seremos juzgados en esta vida en el juicio final. Y también, para terminar, que hubo alguien que fue juzgado, hermanos, hubo alguien que fue juzgado injustamente, que murmuraron de Él injustamente y no dijo nada. Primera de Pedro 2:23. Cuando maldecían a Cristo, Él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. 22. Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Oremos.